Hola, ¿qué tal amigos? Soy Richard de Tarot Las Cartas No Mienten. Como ustedes saben, todos los martes yo entrego lo que es videos de canalización, pero de una forma general relacionado con el amor, relacionado con el trabajo o lo que las energías nos quieran entregar. Pero este video es una predicción, es en base a un sueño. Me acuerdo que en algunos comentarios alguna seguidora me dijo: Richa, ¿por qué ya no cuelgas predicciones? Y yo pues respondí de que yo las predicciones solamente lo cuelgo cuando se me es revelado a través de los sueños. Alguna vez de una forma excepcional lo he hecho con las cartas o cuando he visto alguna imagen que pueda llamar la atención. Dicho esto, es como que se hubiera reactivado algo. Hace poco, el día sábado, he entregado lo que es una predicción y automáticamente el día domingo, este domingo, tuve lo que es otro sueño. Esta predicción lo hago con todo el cariño del mundo. A las personas que no les guste, hay muchas opciones en YouTube, pero por favor no me ofendan, ¿vale? Dicho esto, voy a contar la predicción. El sueño que yo he tenido, ¿vale? El sueño que yo he tenido, me he visto en un lugar donde es montañoso, muchas rocas como cerros. Inclusive podría decir que me recordaba mucho a mi pueblo en Perú. No digo que sea Perú, simplemente que casas que están cerca a las montañas, a los cerros. Pero es muy curioso porque estos cerros no eran ni de arena ni de tierra, era roca, piedra. Por eso digo que me recuerda mucho a mi pueblo, porque nosotros vivimos cerca a la falda de un gran cerro que lo decimos la punta y al costado está el ojo. Es roca, todo es roca, todo es roca, ¿vale? El 70% es roca, el resto un poco de tierra, sí, vale. Yo he visto que era un día muy soleado, mucho calor, había calor, ¿vale? Entonces, un día muy soleado. Pero de pronto es como que empezaba a caer de la montaña como partículas de piedra, de tierra, pero poco, poco. Entonces, la gente se quedaba como sorprendido, pero no lo tomaba importancia. No. ¿Por qué? Porque quizás yo que vengo de Perú, nosotros estamos acostumbrados a los sismos. O sea, nosotros cuando hay un terremoto, un temblor, nosotros lo llamamos temblor, cuando es de 3 grados, 4 grados, 5 grados, es cierto que nos asusta y nos pone en alerta, pero no es un sismo que impacte mucho, como pasó aquí lo que es en Europa, en España, años anteriores, en la cual hubo lo que es un sismo de 3.3, 3.4, creo que se cayó hasta parte de una iglesia y unas casas, y hubo también lo que es pérdida, creo, porque cayó como una roca, no sé. Entonces, para los lugares donde estamos acostumbrados a los sismos, quizás si hay un pequeño sismo, un pequeño temblor, pues sabemos que va a pasar, ¿no? No lo tomamos en cuenta. Pero mayormente, antes que suceda un temblor o un sismo, los animales también lo perciben. Los perros especialmente, los gatos también, pero los perros y los peces. Los peces también se ponen nerviosos. Entonces, ustedes tienen que hacer caso de las señales. De las señales. Una cosa muy curiosa que yo me acuerdo que cuando antes que llegara lo que es el sonido o el movimiento fuerte de un temblor, cuando yo era niño, teníamos en casa depósitos de agua, tinas de agua, y a lo mejor mucha gente que tiene piscina quizás también lo ha notado, que antes que pase un sismo fuerte, se nota como las ondas, como que el agua empieza a, como si tiraras una piedrita y se forma ondas.
ondas. Y también si vosotros tienen piscinas, en sus piscinas, antes que empiece un temblor o un terremoto, el agua de la piscina también se mueve. No sé si vosotros que vienen de esos lugares sísmicos, como en mi caso, somos muy observadores con esto. Está pasando mucho lo que es en Grecia, en Santorini, está habiendo mucho sismo, demasiado sismo. No digo que sea ahí, pero yo he visto muchas rocas y ahí las casas están encima de las rocas. No digo que sea ahí, no digo, ¿vale? La semana pasada decían que había más de 500 sismos, creo que por día, ¿vale? Sigo contando lo que yo he visto. Luego que ha empezado a caer como pequeñas piedritas, polvo, la gente ha continuado con su vida y de pronto es como que esa gran montaña de piedra y un poco de tierra es como que empieza a desmoronarse porque empieza un sismo fuerte, pero se empieza a desmoronar. Y he visto que empieza a caer muchas rocas, muchas piedras, y empieza a cubrir todo el pueblo, toda la ciudad, como si fuera, supongamos, como la corriente del Niño, como si fuera un ciclón, como si fuera un huaico, un desbordamiento del río, pero de rocas. Rocas. Empieza a cubrir toda la ciudad, todo el pueblo se empieza a llenar de rocas. Es importante porque eso nos están hablando de deslizamiento de tierras en base a un sismo, a un movimiento, y no todo tiene que ser provocado por las placas tectónicas, a lo mejor un volcán también, que está provocando estos movimientos. Si ustedes viven en lugares donde hay riesgo de que exista un desprendimiento de tierra o de rocas, y a la mínima notan algún tipo de sismo, tienen que ponerse en un buen recaudo. Tienen que protegerse. Por eso digo, no todo tiene que ser con los terremotos también. Hay lugares en la cual hay muchas rocas, tierra, y quizás, yo que sé, cae una tormenta de agua y el agua pues al final humedece la parte sólida y también aparecen los desprendimientos de tierra. Es muy importante que estemos atentos. No todo tiene que ser provocado por el terremoto, pero me están hablando de desprendimiento de tierra, de piedras, de barro también puede ser. Es muy importante que estén atentos. Es muy importante que hagan caso a las señales. Es muy importante también que hagan caso cuando sus perros o sus gatos están nerviosos. O si ustedes de repente me dicen, Richard, estaba pescando y vi que los peces empezaron como a saltar y luego desaparecieron. También es una señal, porque ellos sienten las ondas cuando va a pasar este tipo de desgracia. Tienen que estar atentos porque siento que es un mes, es un año en la cual la naturaleza va a estar provocando mucho desprendimiento de tierras, desbordamiento, terremotos. Es un año así. Entonces, a veces las autoridades, es cierto que para mantener la calma, puede ser que, como en el caso de Grecia, ¿no? De Santorini, como el caso de Grecia, dice, no, aquí siempre hay terremotos, siempre hay temblores, ¿no? No terremotos, temblores, y no tienen por qué preocuparse. Perfecto, pero que sea continuamente. Yo entiendo que puede haber temblores, como en Perú, que hay temblores, pero no que vea yo que sé 500 sismos a la semana, ejemplo, o al día. No puede ser. Es demasiado. Quiere decir que hay algo que está pasando. Hay algo que está pasando. Es cierto que es bueno que vaya descargando de poco en poco, pero mejor prevenir antes que lamentar.
antes que lamentar. El clima está loco. No va a ser que vosotros vivan en lugares donde quizás va a llover mucho y vive cerca, yo qué sé, de un pendiente, de un precipicio o algo. Entonces se humedece la tierra. En Lima, que es un lugar muy bonito, en Miraflores, Barrancos, hay todo como una pendiente a la mar. Y si vosotros han pasado alguna vez por abajo, a pie de playa, se dan cuenta que la estructura no es tan sólida. Son como muchas piedritas con tierra. Si en Lima lloviera de la magnitud que a lo mejor llueve aquí en Europa, eso se viene abajo, se desmorona. Yo he pasado por la pie de playa, por Miraflores, y encima tienen como mallas, ¿no?, para proteger. Pero si ahí lloviera como llueve aquí, eso se viene abajo. Sinceramente, gracias a Dios, no llueve como llueve aquí en Europa. Entonces, tienen que tomar precauciones para aquellos que también conducen y de repente están debajo de un precipicio. Si llueve mucho, no se arriesguen, aléjense de la pared de esos precipicios, de esas montañas, aléjense. Si hay un temblor fuerte, no digan, pues ya pasó. Tomen precauciones. La naturaleza es impredecible. Muchas veces la naturaleza nos da chance para reaccionar, pero nosotros, en nuestro aire de egocentrismo, decimos no va a pasar nada, continuamos durmiendo. Y no, la naturaleza avisa. Tengan cuidado porque yo he visto que se desmorona una gran montaña y que prácticamente cubre de rocas, muchas piedras, que puede ser también fango, todo un pueblo, toda una ciudad. Y la naturaleza empezó a avisar, empezó a moverse poquito, empezó a caer pequeñas partículas, pero la gente continuó con su vida, siguió con su vida, pensaba que esto era simplemente un temblorcito más. Cuidado, si llueve mucho también, cuidado, porque son desprendimientos de grandes cantidades de tierra, de roca. Tomen precauciones. Cadena de oración, siempre pido cadena de oración, que si no pasa, pues gloria a Dios. Y si pasa, que al menos ustedes estando prevenidos, no sea tan impactante este evento. Un fuerte abrazo, tómense las cosas en serio. La naturaleza está hablando y seguro que hay muchas personas, ustedes en los comentarios me lo dirán, seguro que muchas personas también están recibiendo este tipo de revelación. Yo no soy el único. Hay muchas almas que tienen este don, pero lo dejan pasar. Cadena de oración, chicos, un fuerte abrazo, gracias por su apoyo y estamos en contacto. Hay que pedir a Dios misericordia. Hay que pedir a Dios, hay que pedir a los ángeles, a los arcángeles, que por favor esto no sea tan catastrófico. Bendiciones, chicos, se me cuidan y sean felices.